Listo. Listo, Juan Manuel. Perfecto. ¿Sí me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Perfecto. Sí, maestro. Les decía de que con ustedes les voy a cambiar un poco la dinámica con respecto al grupo anterior, porque el grupo anterior como que estaba un poco más atorado y no sé, estaban menos sueltos. Entonces espero que ustedes estén un poquito más sueltos, que sean un poquito participativos. Yo también les voy a ayudar a ustedes porque voy a cambiar la presentación, o sea, la presentación de ahorita es la que les voy a dar. La clase pasada di unas hojas y pues realmente como que se atoraron bastante, entonces espero que a ustedes les funcione mejor esto, ¿sale? Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, es importante que saquen sus dudas, ¿sale? ¿Entendido, chicos? Sí, maestro. Sí, maestro. Sí, maestro. Profe. Perfecto, sale, gracias. Bien, vamos a empezar con esto. O sea, yo creo que es un poco agresivo lo que voy a estar haciendo en este momento, pero pues al final creo que vamos a cortar un poco el tiempo. Les voy a decir qué es morfología. Ustedes se acuerdan bastante de su clase de introducción a la lingüística, ¿verdad? Ustedes vieron que era lingüística, que era sintaxis, fonología, morfología. ¿Alguien se acuerda qué es morfología? Maestro, en la clase pasada comentábamos que morfología es analizar y describir una lengua. Más o menos, sí, ¿no? A ver, ¿quién más? Profesor. Es de Adelante. cómo están formadas las palabras, creo que sí. Eso está un poquito más agradable. No me acuerdo quién más habló ahorita. Luis. Basándonos, por Es la ejemplo... parte de la lingüística, maestro, que estudia las reglas que conforman la derivación de las palabras. Ah, perfecto, muy bien. ¿Quién era? ¿Emilio? Sí, basándonos, por ejemplo, en el término de morfología, pues morfo es la forma y logia es la palabra, o sea, las palabras. Sería como el estudio sobre las formas de la palabra, ¿no? Que conforman un lenguaje. Eso está mucho mejor. De hecho, creo que, que bueno, ustedes están más participativos que los otros, ay no. Bueno, está bien. Bien, ahora, ¿qué es lingüística? ¿Se acuerdan de su clase de introducción? ¿Qué es lingüística? A ver, Emilio, quizás. Maestro, es el que estudia la estructura del lenguaje. La estructura. Ajá, adelante. Emilio. ¿O quién era? Luis. Ah, Luis, perdón, ándale, sí. Es que de repente hablan como dos o tres y, bueno, es algo raro. Bien. Entonces, sí, la lingüística es justamente esa ciencia que se encarga del estudio del lenguaje. Ojo, no estoy diciendo lengua. No todo lenguaje es lengua. Ajá. No todo lenguaje es lengua, pero sí toda lengua es un lenguaje. Ajá. Es decir, podemos tener bastantes tipos de lenguajes, sin embargo, la que generalmente va a estudiar la lingüística va a estar centrada más que nada en la comunicación humana, en esa comunicación que nosotros, pues, hacemos oral, ajá, una manera oral, un tanto escrita, y pues bueno, también como lenguaje podría ser también nuestros movimientos, nuestros gestos, también como lenguaje podría ser también la programación. Ajá, la programación también es un tipo de lenguaje. Ajá, y eso también lo estudia la lingüística, ¿sí? Sin embargo, generalmente los lingüistas se centran un poco más en esa comunicación hablada. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, con las lenguas de señas? Las lenguas de señas pues, no tienen
sonidos como tal, pero el hecho de que no tengan sonidos las lenguas de señas, no estamos diciendo que no sea un lenguaje, por ejemplo. Es un lenguaje, es una lengua. Tiene fonología, tiene morfología, tiene sintaxis, ¿sale? Entonces, bueno, la lingüística tiene 3 niveles principales de análisis. Esos 3 niveles de análisis, en primer lugar, encontramos a la fonología, que es el estudio de los sonidos pertinentes de una lengua, y pues cómo se analizan, cómo se estructuran dentro de la lengua. La morfología, que es lo que vamos a ver en este semestre, es el estudio justamente de la estructura interna de las palabras, ¿sí? Y la sintaxis es el estudio justamente de la relación entre estas palabras en un contexto determinado. En este contexto determinado, que es, por ejemplo, la sintaxis, el resultado justamente de este tipo de relaciones va a desencadenar en un cierto orden, en un cierto orden de las palabras. Esto es justamente lo que estudiaría la sintaxis. Pero bueno, vamos a regresarnos un poco. ¿Qué es morfología? Bien, ustedes aquí lo pueden ver. A grandes rasgos, estudia la estructura interna de las palabras, así como también de la formación de estas, ¿sale? Hasta acá podemos darnos cuenta que, pues, bueno, la morfología es bastante importante al momento de nosotros estudiar una lengua. Cualquier lengua que se nos presente, podemos estudiarla. Bien. Dice, ¿por qué es importante? El purépecha, se caracteriza por tener una fonología laxa. No vamos a tener complicaciones a nivel fonológico. Realmente la fonología se puede ver en 6 clases, 7 clases. En purépecha, la fonología purépecha se puede ver en 6, 7 clases, pero no la morfología. La morfología es realmente bastante intensa en el purépecha, por ejemplo. Bien, entonces la gran mayoría de las operaciones sintácticas y semánticas que ocurren en esta lengua se llama purépecha, ocurren a nivel morfología. Hay otras lenguas que no. Por ejemplo, las relaciones sintácticas o semánticas se resuelven mediante el orden de palabras. O incluso hay algunas lenguas que con un poco de cambios fonológicos se dan esas relaciones sintácticas. No en el purépecha. En el purépecha tenemos que ver muchísimo la morfología. ¿Sale? Hasta acá, chicos, ¿alguna duda? Sí, maestro, yo no entiendo qué es fonología laxa. Una fonología, o sea, es con laxo me refiero a que es bastante sencilla, o sea, no nos da tantas complicaciones la fonología, ¿sale? A eso me refiero con fonología laxa. Y fonología, pues, lo que vamos a decir, es el estudio, es el estudio de los sonidos pertinentes que tiene una lengua, ¿sí? ¿Por qué digo pertinentes? ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta en su clase de fonología que no todos los sonidos que nosotros producimos al momento de hablar son válidos para el análisis de una lengua. No todos. Nosotros, ahorita hablando español, estamos produciendo algunos sonidos que realmente no tienen mucha relevancia en el estudio fonológico de la lengua. Luego les explicaré eso a más detalle quizá la próxima semana. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Vamos con la siguiente. Y ustedes me dicen si se cambia o no se cambia. Sí se cambia. Perfecto. Bien. Ahora yo les pregunto, ¿qué es una palabra? Si revisamos justamente la definición de morfología, dice que es la estructura interna de las palabras. Pero entonces, ¿qué es palabra? ¿Quién me quiere ayudar a leer? Yo, maestro. Adelante. ¿Y qué es la palabra? Digo, perdón. ¿Y qué es palabra? Es una unidad léxica con
independencia sintáctica a la que se le asocia un significado léxico o gramatical. Perfecto, hasta ahí, muchísimas gracias. Ahorita vamos a ver qué es léxico y qué es gramatical, ¿sale? No se preocupen. Ahora, con unidad léxica, con independencia sintáctica, nos referimos a una secuencia de fonemas, que va a tener una independencia sintáctica. ¿A qué me refiero con independencia sintáctica? Pues que se puede mover libremente dentro de una oración, por ejemplo. Bueno, cuando veamos sintaxis, vamos a ver que las palabras tienen restricciones, ¿no? Y esas restricciones, pues, son muy importantes al momento de nosotros formular una frase o una oración, ¿sale? Pero con independencia sintáctica nos referimos también de que se puede mover libremente, ¿vale? Podemos justamente aislar una palabra de una oración y podemos analizar esa palabra, ¿sí? Y tiene un significado, ¿sale? Ahora, ¿por qué es importante saberlo? Justamente definimos una palabra, para también poder delimitar qué es y hasta dónde llega una palabra, ¿sí? Cuando nosotros nos enfrentamos a una lengua nueva, siempre una de las preocupaciones más grandes que quizás nos enfrentamos todos es, a ver, lo que yo escucho es, es una serie de fonemas, y en esa serie de fonemas, ¿cuándo acaba una palabra y cuándo empieza la otra? Yo creo que es una de las primeras, ¿cómo decirlo? Es una de las primeras barreras que tenemos que derribar, ¿sí? Es encontrar justamente hasta dónde empieza una palabra y hasta dónde acaba una palabra, ¿sí? Yo creo que es una de las preocupaciones más importantes que tenemos todos al momento de enfrentarnos a una lengua nueva. Esa cosa que yo estoy escuchando, pues, ¿cuántas palabras tiene? ¿Sí? Si yo escucho una palabrota gigantesca, esa palabrota gigantesca, ¿realmente es una palabra? ¿O son dos palabras que, pues, porque no sé la lengua, pues yo la escuché como una palabra gigantesca? O quizás son dos palabras, o quizás son tres palabras, ¿sí? Por eso es importante justamente definirlo, ¿sí? Y yo les puse, por ejemplo, aquí, podemos decir, o peluch it. No se entiende, ¿verdad? Tenemos que decir peluchitos, pero no o peluch it. O sea, eso no se entiende. ¿Sale? Hasta acá, chicos, ¿dudas, preguntas? No, profesor, todo bien. Todo bien. Perfecto. Bueno, al menos están más comunicativos. Ustedes son más comunicativos, yo creo. Bueno, eso me gusta. Bien. Ahora vamos con los tipos de palabras. Yo les dije aquí, bueno, estas palabras, es una unidad en la cual pues puede tener un significado léxico o gramatical, ¿verdad? Ahora vamos a definir justamente qué es eso léxico y qué es eso gramatical, ¿sale? Bien, con estos tipos de palabras nosotros tenemos 3 tipos de palabras, y que vamos a estar analizando justamente en morfología. Las primeras van a tener o se van a caracterizar por ser palabras con una categoría léxica, ¿sí? ¿Y qué rayos significa una categoría léxica? Esas categorías léxicas les vamos a llamar también palabras de clase mayor. Y son los siguientes: sustantivos, adjetivos, adverbios y verbos, generalmente. Una cosa que tengo que decirles también. Estas clases de palabras, sustantivos, adjetivos, etcétera, y justo también con las siguientes que vamos a ver, preposiciones, conjunciones, etcétera, pueden o no pueden estar en una lengua, ¿sale? Eso es muy importante que ustedes lo entiendan bastante bien al momento de enfrentarse a una lengua. Que lo que conocemos nosotros como, por ejemplo, adjetivos, adjetivos refiere más que nada a una característica de algún objeto quizás, o alguna característica de otra cosa, ¿sí? Generalmente son características. Y ese tipo de palabras,
nosotros en español lo podemos identificar como bonito, feo, o sea, ¿qué es lo que podemos decir de ese objeto o qué es lo que podemos decir de esa persona o qué es lo que podemos decir de esa situación? Bonito, feo, agradable, amarillo, azul, grande, gordo, feo, flaco, chiquito, ajá, esos son adjetivos. Lo que nosotros llamamos, por ejemplo, como adjetivos, en otras lenguas no están, ¿sí? Hay algunas lenguas que no tienen adjetivos. Hay otras lenguas que los adverbios no se comportan como adverbios, sino se comportan como otra cosa totalmente distinta. Hay otras lenguas que, por ejemplo, no tienen algunos determinantes como los artículos. Ajá. Caso del purépecha, por ejemplo. Hay otras lenguas que algunas preposiciones son más extensas que como lo conocemos en español. Y hay otras lenguas que ni siquiera tienen preposiciones. Y hay otras lenguas que los pronombres son incluso muchos más. ¿Sí? Entonces va a cambiar mucho este número de categorías de lengua a lengua. ¿Sí? Ahora, estas categorías de palabras, sustantivo, adjetivo, adverbio, verbo, si ustedes no tienen una idea de qué es un adverbio, no se preocupen. Si ustedes no tienen ninguna idea de qué es una conjunción, una preposición, un pronombre, etcétera, no se preocupen porque lo vamos a ver justamente en todo el semestre, ¿sale? No se preocupen por eso. Lo que quiero que vean es que todas las palabras se pueden agrupar en varios grupos. Ajá, bueno, creo que dijo un pleonasmo. Bueno, se pueden agrupar. Se pueden agrupar y estas clasificaciones reciben a su vez una clasificación mayor. Esta es, por ejemplo, la clase mayor. La clase mayor son los sustantivos, adjetivos, adverbios y verbos generalmente en una lengua, ¿sí? Ojo, si una lengua no tiene adjetivos, pues no importa, no tendrá adjetivos, tendrá otra cosa, ¿sí? Pero en general son estos, sustantivos, adjetivos, adverbios y verbos, ¿sale? Y Maestro. A ver, adelante, adelante. Maestro, a mí me causa mucho ruido, por así decirlo. Entonces, Ajá. por ejemplo, si una lengua no tiene adjetivos, ¿cómo hace la descripción de una persona? O más bien, no se llaman adjetivos, se llaman de otra manera, pero sí existe. Sí y no, ¿sí? Lo que van a encontrar, por ejemplo, en otras lenguas, no son adjetivos, sino son verbos. Es decir, por ejemplo, dime un adjetivo, el que tú quieras. Por ejemplo, grande. Grande. Ajá. Hay otras lenguas que no tienen una palabra que define grande. ¿Sí? Lo que van a tener ellos es algo como esto, grandear o grandearse, por ejemplo. O sea, lo estoy medio españolizando, castellanizando esa idea, ¿eh? Pero lo que tienen ellos o algunas otras lenguas es generalmente un verbo. Es decir, tienen un verbo que significa, si lo queremos traducir literalmente, es ser grande. En pocas palabras, no tendríamos algo como la mujer grande, por ejemplo, sino tendríamos algo como la mujer grande es, algo así. ¿Por qué? Porque este es un verbo. No es un adjetivo, sino es un verbo. ¿Sale? Eso en algunas lenguas. Eso es lo que pasa en Purépecha, Manuel. No, no, sí y no. No, ¿por qué? Porque tenemos en Purépecha justamente una categoría justamente de adjetivos, pero sí es que muchos adjetivos se comportan de esta forma, ¿sí? Pero de eso a decir que en Purépecha no tenemos adjetivos, pues estamos cayendo en un error, porque justamente muchas características cuando nosotros queremos escribir una palabra, utilizamos adjetivos y otras también utilizamos verbos. Estoy pensando, por ejemplo, a ver si me acuerdo de alguna lengua. Me parece que el pima bajo que es una lengua, me parece que se habla en Chihuahua, es de la familia de Yotasteca, no tiene adjetivos, no tiene ningún adjetivo, entonces todo lo resuelve con verbos. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas?
¿Alguien más? No, profe, Ya no. Sale. Entonces, ojo, tenemos que aclarar varias cosas, ¿no? No todas las lenguas son iguales. Eso es entrada. Bien. Ahora, ¿por qué tenemos esta clase mayor? ¿Qué significa esta clase mayor? Lo que expresan justamente los sustantivos, adjetivos, adverbios, verbos, es justamente información léxica. A eso le vamos a llamar categoría léxica. ¿Por qué información léxica? Y yo se los pongo así, muy sencillo para que me entiendan. Lo veo, lo siento y quiero tocar eso, por ejemplo. A ver, sustantivos. Árbol, y mariposa. Adjetivo. Grande, pequeño. Bueno, si ahí puse un acento, perdón, pero apreté mal. Adverbio, por ejemplo, lento, rápido. Son los que se me ocurren más a menudo. Verbos, por ejemplo, tocar o sentir. ¿Sale? Dice, expresan información léxica. Lo veo, lo siento y quiero tocar eso. A ver, ¿dónde están los participantes? Ay, tenemos 27. Wow. A ver, Alma Mayra. Maya, debe de ser, ¿no? Ay, es que no tengo mis lentes. A ver, ¿dónde están mis lentes? Es que no... Aquí están mis lentes. Bien. Ay, perdón. Sí, disculpa, te cambié el nombre. Te cambié el nombre, disculpa, pero no. No, sí es Mayra, tienes razón, es Mayra. Ah, sí, Mayra, perdón. Alma Mayra. Una pregunta. Dice aquí, expresan información léxica. Lo veo, lo siento y quiero tocar eso. Ajá. Tú puedes tocar, sentir, ver, querer agarrar, pensar en un árbol. Alma. Sí lo puedo ver, lo puedo tocar y sentirlo. Pues sí, también sentir, ¿no? Si tú lo tocas, pues también lo sientes. Uh-huh. Por ejemplo, grande o pequeño, o sea, tú puedes agarrar un árbol, lo puedes tocar, lo puedes sentir y puedes decir, ah, esto es grande o ah, esto es pequeño, ¿verdad? ¿Puedes hacerlo o no lo puedes hacer? Sí. Muy bien. Cuando alguien te dice, tocar, por ejemplo, no sé, toca esa piedra, ¿sí? Igual estás usando tus manos, estás usando tus sentidos para llevar a cabo esa acción. Lo mismo con sentir, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Y también tú puedes sentir esa percepción, por ejemplo, del tiempo, lento o rápido, por ejemplo. Hazlo rápido. ¿Qué haces? Me muevo más rápido y lo agilizo más rápido. Exactamente, ¿no? Y si te dice, no, pues revuelve esos granos, revuélvelos, pero más lento. Pues, ¿qué es lo que haces? Pues lo haces más lento, ¿no? Tienes esa percepción. Ajá. Ahora, me acuerdo de que la semana pasada alguien de aquí, ustedes, hablaba purépecha. ¿Quién de ustedes habla purépecha? No me acuerdo quién era. Yo, hay más o menos, yo también. Rosalinda también. Perfecto. A ver, Rosalinda, una pregunta. ¿Tú puedes traducir fácilmente árbol? Purépecha, sí. ¿Cómo se dice árbol? Angatap. Perfecto. ¿Cómo dirías algo como grande? Keri. ¿Cómo puedes traducir tocar con el dedo? Palan Hakimbo. Muy bien. ¿Y cómo puedes hacer rápido? Kokan. Perfecto. Ajá. Kokan, ajá, bien. Lo puedes traducir fácilmente, ¿no? Es justamente las características que tiene justamente este tipo de palabras. Se pueden traducir fácilmente, incluso cuando nosotros experimentamos una lengua nueva, cuando nosotros nos metemos a inglés, por ejemplo, pues las primeras clases nos bombardean de sustantivos, adjetivos, adverbios y verbos.
¿Por qué? Porque realmente es lo que pues nosotros esperamos aprender, ¿no? Es el vocabulario esencial, ¿sale? Entonces, estas palabras, perdón, se pueden flexionar. Ahorita les digo qué es flexionar. Y se pueden pasar también por un proceso de tamiz. Este proceso es el derivativo. Es decir, puedo decir puedo decir cosas parecidas, pero no tanto. Ajá. Ahorita les digo a qué me refiero. Y también pues son clases abiertas. A ver, por eso les puse, es como una feria del pueblo, ¿sí? En una feria del pueblo, pues, ¿quiénes son los invitados? La gente. Pues la gente, ¿verdad? Los de Todos. fuera. Exactamente, incluso la gente de fuera puede entrar, ¿sí? Imaginando, a ver, no sé, Tiríndaro, por ejemplo, hacen una fiesta en Tiríndaro. ¿Quiénes pueden llegar? Los de Tiríndaro, los mismos que viven ahí, pero también pueden llegar los de Zacapu, pueden llegar a no sé, de otros pueblos, ¿no? Entonces, ahí, pues, entra quien quiere, ¿sí? Y sale, pues, quien quiere y a la hora que quiere, ¿verdad? Ahora, ¿por qué les digo esto? ¿Qué tiene que ver una fiesta del pueblo justamente con esto? ¿Por qué? Porque dice aquí, son clases abiertas. ¿A qué me refiero? Ustedes aquí sentaditos me pueden incluso inventar una nueva palabra, ¿sí? Yo se los decía al otro grupo, por ejemplo, no sé, vamos esta tarde más emocionante. Sumear con todos. Sí, es una palabra que me inventé en la mañana, sumear. ¿Ustedes qué creen que sea sumear? Lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Por la aplicación. Tener clases. Exactamente, es como yo les dije justamente esta definición, vamos a utilizar Zoom, ¿no? Y la palabra sumear, pues yo creo que nadie la había dicho, o no sé, igual y sí, igual y no, no lo sé, pero me la inventé en la mañana, ¿sí? O por ejemplo, otra palabra inventada, a ver, vi en el parque que, ay Dios, que el hombre estaba gargagoteándole las alas a la mariposa. Y no sé, no existe esta palabra, o espero que no, gargarotear. Ajá, gargarotear. Pero pues es una palabra que yo me inventé, pues simplemente para decir que significa acariciar las alas suavemente. Entonces, viene el parque al hombre que estaba acariciándole las alas suavemente a las alas a esa mariposa. Ajá. Entonces, pues bueno, aquí yo me puedo, incluso pues ustedes también se pueden sentar y inventarse nuevas palabras porque quieren, porque se les antoja. A ver, Coral, ¿se te ocurre alguna palabra inventada? ¿Qué quieres inventarte? Lo que se te ocurra. Ay, no, no sé. Lo que se te ocurra. A ver, ¿quién quiere participar? A ver, Diana. Un día mi hija me dijo que se sentía nerviosonada, Órale, nervio, sonada. ¿Y qué significaría eso? que estaba nerviosa y emocionada. Ah, miren, o sea, eso es justamente lo que hace justamente este tipo de palabras, ¿no? Y nosotros, hablantes del español o hablantes de cualquier X lengua, podemos hacerlo, ¿sí? Podemos inventarnos sustantivos nuevos, adjetivos nuevos, etcétera. Incluso en la pandemia, pues surgieron nuevas palabras, ¿no? Como, y cosas que no usábamos. Por ejemplo, sanitizar. Ajá, creo que ni existía la palabra sanitizar, o igual y sí, quién sabe, no sé. Yo nunca la había escuchado, jamás. COVID, por ejemplo, es otra palabra nueva, ¿verdad? Entonces, bueno, pues son palabras que realmente podemos inventarnos en este momento. Por eso yo les dije, son clases abiertas, entra quien quiera, ¿sí?
Entonces, es una fiesta del pueblo. Entra quien se le ocurre y sale cuando se le ocurre. Es decir, si el día de mañana se acabe el COVID, pues en unos 5 años, seguramente ya nadie va a usar la palabra COVID, quizás como recuerdo, pero ya casi nadie la va a usar. Incluso en unos 100, 150 años, a nadie se le va a ocurrir decir, ay, es que tengo miedo al COVID. Pues no, porque eso ya pasó hace 150 años, ¿no? Entonces, pueden incluso desaparecer esas palabras. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá, chicos? No. ¿Todo en orden? Gracias. Sale. Sí. Vamos con la siguiente. Las palabras de clase menor, ¿sí? Estas son categorías funcionales, como lo son preposiciones, conjunciones, determinantes, pronombres, etcétera. Lo mismo, ¿eh? Lo mismo. Hay algunas lenguas, por ejemplo, que tienen más pronombres que nosotros. Hay otras lenguas que tienen más determinantes que nosotros. Hay lenguas que tienen menos determinantes que nosotros. Hay lenguas que ni siquiera tienen conjunciones. Hay lenguas que ni siquiera tienen preposiciones. O sea, yo creo que eso, en vez de preposiciones, yo pondría adposiciones. Bien, adposiciones. Tienen adposiciones totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estas lenguas? ¿Qué pasa con estas categorías de palabra? Estas categorías o estas clases de palabra les vamos a llamar categorías funcionales o gramaticales, ¿sí? Ahora, por ejemplo, no sé, la preposición a o el artículo los o pronombres ellos, ajá, o por ejemplo, la conjunción y, por ejemplo. Bueno, conjunción, disyunción, aquí entran todas esas dos. Conjunción. Ahí está, conjunciones y disyunciones. La palabra y. Ajá. A ver, ¿quién hablaba purépecha? Ya no me acuerdo. Rosalinda, perfecto, Rosalinda. ¿Me puedes traducir la palabra a en purépecha? Creo que se pronuncia igual. ¿Segura? Es una palabra, ¿eh? No es la letra A. ¿Una palabra? A ver. Es una expresión, ¿no? No, es la palabra A. Por ejemplo, voy a la escuela. Es que en purépecha creo que no existe ¿Verdad? las conjunciones. A ver, ahora puedes traducir los. Los artículos tampoco existen. Ya ven ustedes. Gracias, Rosalinda. Ven ustedes cómo, por ejemplo, hay algunas categorías. Adelante. Tienes una mano arriba de Diana Maya. Sí, pero me parece que no la quitó. Adelante, Diana Maya. Sí, o sea, había participado. Ya, disculpe, no la había retirado. Sí me di cuenta, de hecho, sí me di cuenta de eso. No la habías quitado, por eso no te insistí a ti. Ven ustedes igual como, por ejemplo, hay algunas cosas que no existen en purépecha o en otras lenguas. Ella me dice, no, pues es que, ¿cómo hago? O sea, y se quedó pensando, ¿no? Le costó trabajo y ni siquiera lo hizo. O los, ¿y cómo rayos hago eso? ¿Cómo traduzco los? Pero si ni siquiera eso existe en purépecha, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, aquí se dan cuenta cómo estas palabras ni siquiera se pueden traducir directamente de una lengua a otra, ¿sí? No estamos como, por ejemplo, pájaro o árbol que, pues pájaro se dice así, árbol se dice así, quizás con matices y demás, es que, bueno, por ejemplo, hay algunas lenguas que dicen, pájaro grande es esto, pájaro pequeño es esto, pero se puede traducir, ¿sí? O sea, se puede traducir. Hay una traducción casi directa, ¿sí? Pero no con estas palabras. Estas palabras más bien refieren a elementos gramaticales,
¿sí? Y estos elementos gramaticales es lo que vamos a revisar justamente en este semestre, ¿sí? Entonces, este tipo de palabras no los puedo ver, no los puedo tocar, no los puedo sentir. A ver, vi hace rato un I. Ajá, la palabra I. O vi corriendo en el parque un en. A ver, ¿alguien puede tocar un en? ¿Alguien lo puede sentir? No. No, ¿verdad? O sea, este tipo de palabras para, a ver, la palabra para, a ver, siéntanla, véanla, huélanla, tóquenla, siéntanla, no sé, admírenla, pues no, no se puede, ¿no? Al menos que la imprima o al menos que la haga con palitos o no sé, pero no, no se puede. No es lo mismo, por ejemplo, correr. Ah, bueno, yo corro todos los días y yo siento justamente que corro, ¿no? Es algo que yo percibo con mi cuerpo. La palabra correr, ajá. Yo corro. Estoy haciendo bueno, luego veremos que no todos los verbos son acciones, pero estoy justamente en una acción de correr, ¿verdad? Pero con estas palabras no pasa lo mismo, ¿sale? Entonces, bueno, no se flexionan, no puedo decir cosas parecidas, no puedo, ahorita vamos a ver qué es flexión, pero tampoco pasa por procesos derivativos, ahorita se me lo vamos a ver, y dice también que son clases cerradas. Es como si fuera una fiesta VIP en donde todos van elegantes. A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, en una fiesta muy, muy privada? ¿Quiénes pueden entrar en esa fiesta muy, muy privada, VIP? Solo los que fueron invitados. Exactamente, los que fueron invitados, ¿verdad? Y ustedes como, por ejemplo, ay, es que soy el vecino, ¿pueden entrar? No, porque fue una fiesta con invitación. Exactamente. Ahora, es que yo soy muy amigo del organizador. ¿Qué les van a decir? Sin invitación no entras. Exactamente, sin invitación no entras, ¿verdad? Es justamente esta fiesta VIP, o sea, es donde todos van solamente con invitación. Es decir, ¿a qué nos referimos con que sean clases cerradas? Nos referimos a de que si en las clases mayores eran clases abiertas y nosotros nos sentábamos 5 minutos y encontrábamos 5 palabras nuevas que se nos ocurrían inventar, en estas no va a ocurrir lo mismo. No podemos inventarnos una preposición nueva, no nos podemos inventar un número nuevo o una conjunción nueva, un determinante nuevo, un pronombre nuevo, o igual y sí, los podemos inventar, pero de que pase por ese tamiz de que todo mundo lo use y de que todos estemos de acuerdo en usarlo, no. Fíjense que aquí, por ejemplo, en las clases mayores, nosotros nos sentábamos 5 minutos y nosotros, incluso con la palabra de sumear, pues pueden incluso adaptarla, ¿no? Ay, es que hoy no puedo ir a la cita médica porque necesito sumear con el profesor. ¿Se dan cuenta cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo están implementando? En 5 minutos. Pero aquí no. Aquí pueden pasar, ojo chicos, siglos, y no estoy exagerando, siglos enteros, en una palabra nueva, ser admitida. ¿Sí? Maestro, Adelante. yo tengo una pregunta, espero no esté fuera de lugar. A ver, adelante. Ahorita que usted está de las palabras nuevas y todo eso, entonces, en ese tipo de categorías entraría la palabra esa nueva que se está usando mucho del compañero. Ah, fíjense bien. Ajá. Qué bueno que lo dices. Porque hace rato también me dieron esa palabra. Compañere. Ahí está esa palabra nueva, ¿sí? En primer lugar, pues, estamos viendo que es una palabra, pues, que ya nosotros conocemos, que realmente es compañero o compañera, ¿verdad? Ahí está. Sin embargo, nosotros estamos modificando un poco la morfología de la palabra y en vez de de estos morfemas
que indican género. Ojo, no hay que confundir género con sexo, ¿eh? El español tiene género gramatical y el género gramatical no define sexo, ¿sí? Porque muchas personas confunden eso y dicen, ay, es que el idioma es sexista. ¿Por qué? Porque dice silla en vez de sille. Pues no, la silla no es femenina porque tenga rasgos femeninos o porque sea más delicada o porque sea rosita o porque no sé, ¿sí? No, la silla tiene género femenino, pero es un género gramatical. No hay que confundirlo con sexo, ¿sí? Ahora, lo mismo pasa, por ejemplo, con estas palabras. Entonces dicen, bueno, es que la lengua es sexista. Bueno, no es sexista para empezar. ¿Por qué? Porque una cosa es sexo y otra cosa es género gramatical y otra cosa también es género, bueno, género social, que bueno, no vamos a entrar en ese detalle. Pero bueno, en esta palabra de compañere, por ejemplo, estamos viendo cómo un cambio en la morfología de ese género masculino-femenino, estamos utilizando pues yo creo que podría catalogarlo como género neutro, por así decirlo, ¿sí? Que realmente no es un género neutro. En español no tenemos género neutro, pero pues ellos lo quieren ver así. Bueno, tenemos justamente este morfema E. Y este tipo de morfemas sería justamente un morfema de clase menor, es decir, un morfema funcional o un morfema gramatical, ¿sí? Frente, por ejemplo, al morfema compañer, que ese morfema sí ya lo tenemos, ¿sí? Entonces, ¿qué entraría, por ejemplo, con eso de compañere? Al momento de nosotros modificar justamente esta palabra, en vez de compañero, que sea compañere, van a pasar, si no años o décadas, siglos en ser aceptada. Y no me refiero a la Real Academia Española, no, me refiero a la sociedad. ¿Por qué? Porque, ojo, tienen que saber esto. La Real Academia Española no define la lengua, no la moldea, ¿sí? Nosotros, hablantes español, somos los que moldeamos la lengua, ¿sí? La Real Academia Española es una institución y véanlo como una política. Ajá, es una política, ¿sí? Véanlo de ese lado. Es una institución política, a pesar de que es una institución de la lengua y no sé qué más, es política, ¿sí? Entonces, nosotros aquí en morfología no vamos a decir, ah, eso está bien o eso está mal. Nosotros vamos a decir, ah, ¿qué es lo que está pasando? A ver, con compañere, no vamos a decir si algo está bien o algo está mal. Lo que vamos a decir es qué es lo que está pasando con esta palabra. Y lo que estamos viendo con esta palabra es de que estamos adhiriéndole justamente una categoría funcional. Esta categoría funcional de la E. Y de que esto, a que todos los hablantes nos pongamos de acuerdo y aceptemos hablar así, no van a tardar, no sé, creo que hasta incluso un siglo o más en ser aceptada. Adelante, Emilio. Profesor, ahora que usted, bueno, que la compañera sacó esta palabra que causó a nivel nacional como que cierta, pues cierta división en las distintas opiniones. ¿Qué tanto se puede hablar o qué tan correcto sería o qué tan atrevido sería decir que se habla esto, por ejemplo, compañere, de como una transgresión a la lengua, ¿no? Es cierto, yo creo que tenemos que entender nosotros, y usted lo dijo de forma óptima, en el sentido de que el término, o sea, la palabra, la vocal, no define el género literario, no tiene nada que ver con género afectivo, de género sexual, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan correcto es decir que este tipo de modificaciones, porque surgen de un aspecto personal particular, son una transgresión, ¿verdad? Yo creo que, o sea, no sé, mi pregunta es esa, ¿qué tan correcto es hablar de una transgresión en el sentido del lenguaje o de nuestro idioma
que es conciso, es concreto y es completo. Bien, y te lo voy a responder así y te voy a tirar todas las ilusiones. ¿Por qué? Porque, pues, a mí tampoco me gusta esto. Honestamente, a mí no me gusta, no sé, se me hace muy feo y se me hace como politizar la lengua. Ajá, a mí se me hace feo, ¿por qué? Porque para mí es politizar la lengua, pero ojo, desde mi perspectiva. Ahora, viéndolo desde la vista lingüística, pues no hay ninguna transgresión, no hay nada. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues simplemente un cambio más. Ajá. Un cambio de que puede resultar exitoso o no puede ser exitoso. Ahora, eso, ojo, creo que con ustedes no se los dije, pero creo que a otro grupo sí se lo dije. Pero tenemos que quitarnos varios estigmas de la lengua. Estigmas como, bueno, aquella lengua o aquello que hablan esas personas de la sierra, o es que estoy pensando en Oaxaca, ustedes tienen otro término para sierra. Bueno, aquellas personas que son inditos, ajá, porque yo he escuchado eso, aquellos inditos no hablan lengua, sino hablan dialecto. Ajá, es un estigma que tenemos muchos. Ajá. Tenemos que quitarnos esos estigmas. No es un dialecto. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros pensar que es un dialecto, pues bueno, es algo menor que una lengua, ¿no? Quizá no tiene gramática, no sé. Entonces, tenemos que aclararlo y tenemos que dejarnos estigmas. Son lenguas. Tienen estructura, tienen sintaxis, tienen fonología, es tan compleja como lo es el ruso, tan compleja como lo es el chino, tan compleja como lo es el árabe, tan compleja como lo es el paipai que se habla en Baja California Norte. ¿Sí? Otro estigma. Bueno, es que eso me suena feo, o eso está mal dicho, o eso está bien dicho, o eso está, no sé, eso es bueno o eso es malo para la lengua. Ese es otro estigma, ¿sí? Estigma que tenemos que dejarnos, ¿por qué? Porque desde que lo vemos desde el lado lingüístico, pues no tiene nada de malo, no tiene nada de feo, no tiene nada de raro, bueno, de raro sí tiene, pero no tiene nada de malo, no tiene nada de bueno, no tiene nada de bonito o de feo, no. Es un fenómeno que se está dando, ajá, es un fenómeno y nosotros tenemos que definirlo y nosotros tenemos que analizarlo como lo es, como un fenómeno lingüístico, ¿sí? Porque de hecho esto es, ahora, yo se los dije con esto de la Real Academia Española. La Real Academia Española es una institución, así como lo hay con otras lenguas, ¿sí? Y con otras academias, ¿sí? Son instituciones más que nada políticas, ¿sí? Tenemos que dejarnos también ese estigma porque pensamos nosotros que la Real Academia Española es la poseedora de la lengua, la dueña de la lengua, cuando no. Yo se los digo, yo se los pregunto, ¿de quién es el español o de quién es la lengua que nosotros hablamos? En el caso, por ejemplo, de no me acuerdo quién, ay, disculpen, no me acuerdo de los nombres, ¿de quién es la lengua que habla purépecha? O sea, ¿de quiénes son? ¿Quién posee la lengua? De nosotros, exactamente. Nosotros somos los poseedores de la lengua. Y nosotros como personas o como sociedad tenemos esa posibilidad de adoptar una nueva palabra, modificar una nueva palabra. ¿Por qué? Porque nosotros somos competentes y nosotros somos dueños de esa lengua. ¿Sí? Lo vemos de esa forma tan negativa con la Real Academia Española porque pensamos que la Real Academia Española es la que tiene justamente todos los derechos de autor o no sé, pero no. Nosotros hay que verlo desde esta perspectiva lingüística. Y si nosotros escuchamos, bueno, compañere, bueno, tengo también mi opinión es que suena feo, pero es una opinión, aclaro, es una opinión. Ahora, de que esté mal dicho o que esté bien dicho, pues ya es otra cosa. ¿Sí? Y hay que analizarlo y hay que verlo de esa manera lingüística. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Pues lo que están haciendo es justamente quitar el morfema de género
de género gramatical, porque la gente confunde género gramatical con sexo, y le están añadiendo un morfema que no está bien, del todo bien, del todo bien analizado, que lo están confundiendo como si fuera un género neutro, cosa que en español no tenemos género neutro, ¿sí? En otras lenguas sí tienen género neutro. Ajá. Pero bueno, es lo que está pasando desde el punto de vista con esta palabra. A ver, tengo otra. Adelante, Emilio. No, profesor, nada más ya la había, usted ya había visto mi pregunta, mi Bien. texto. Es que aquí Eso, pero dice... sí me Sí, es que... contestó Ajá. bien, ¿cómo se llama? Más bien como que me hizo falta hacer énfasis precisamente en referencia a que qué tan acertado era, por ejemplo, decir como que es un error, ¿verdad? Claro que hay un proceso de siglos que se tiene que realizar para que una palabra en base a un uso colectivo sea aceptada. Pero sí, muy bien, bien, profesor. Gracias. Sale, gracias. Es que Rolando por ahí escribió, adelante, Emilio. Bueno, ya había hablado contigo. Bien, entonces, o sea, este cambio que se está dando ante nuestros ojos puede ser exitoso o puede ser abandonado el día de mañana, ¿sí? Y al final, pues pasaron siglos, se los juro, pasaron siglos hasta que quisieron modificarle el género a esta lengua, por ejemplo, que quisieron agregarle el género neutro, que repito, pues para mí no es género neutro, eso es otra cosa. Entonces, pasaron siglos hasta que alguien pues dijo, bueno, podemos hacer esto. Ajá. Pasaron siglos y pasarán siglos hasta que quizás nosotros hagamos una distinción entre nosotros inclusivo y nosotros exclusivo, que no sé si ocurra, no sé si pase, pero seguramente en alguna en alguna comunidad de Oaxaca o en alguna comunidad de Puebla quizás exista esto, nosotros inclusivo y nosotros exclusivo. ¿A qué me refiero? Lo vamos a ver quizás en su momento, pero se refiere a nosotros incluyendo al hablante y nosotros nosotros incluyendo al oyente y nosotros excluyendo al oyente. ¿Sí? Es algo que se da en algunas lenguas otomangues y por contacto con el español yo esperaría que en algunas regiones el español pues pasará esto, ajá, pero lo mismo, pasarán siglos hasta que veamos un cambio nuevo, ¿sale? Pasarán siglos hasta que quizás alguna preposición se deje de usar o se use de nuevo. Por ejemplo, hay una preposición que es K. ¿Alguien utiliza K? No, nadie. Creo que la última persona que lo utilizó fue hace como 4 siglos. Pero bueno, entonces chicos, lo que me refiero con este tipo de palabras o de morfemas también es de que, pues bueno, no podemos inventarlas así porque se nos ocurre. Ajá. Van a pasar siglos hasta que veamos un cambio nuevo. Y no se pueden traducir de una lengua a otra directamente. ¿Sale? ¿Preguntas, dudas? No, profesor, todo bien. Sale. Vamos con la siguiente. Les dije que teníamos 3 tipos de palabras. Las primeras son de clase mayor, las segundas de clase menor y la tercera son los clíticos, ¿sí? Esos clíticos justamente son palabras átonas, no tienen acento, ajá, que se pronuncian justamente de manera integrada justamente con una base, ajá. Es como si fuera un honguito. A ver, ¿alguien sabe cómo funcionan los hongos o cómo se reproducen los hongos? Por medio de un gusanito que los va fabricando. ¿Por esporas?
Por esporas, ándale. Tiene que ver mucho el gusano, tiene mucho que ver las esporas. ¿Y cómo es que nace un nuevo hongo? A ver, por ejemplo, el que dijo esporas. Las esporas tienen que encontrar las condiciones adecuadas para desarrollarse, profe. Exactamente. Ajá, ¿y qué pasa con las esporas? A ver, el hongo suelta las esporas, ¿y qué pasa con las esporas? ¿Llegan a dónde? Llegan a todos lados, a muchas partes, pero generalmente ya cuando encuentran un ambiente húmedo, ya se desarrollan. Exactamente, muy bien. Es más o menos lo que pasa justamente con el hongo. Ajá. El hongo, fíjense que hay una especie de hongo, no me acuerdo justamente de la especie del hongo, pero imagínense esta escena, ¿sale? El hongo suelta sus esporas, como bien lo dijo el compañerito, no me acuerdo cómo se llama. Ay, discúlpenme de verdad si no me aprendo los nombres. De momento no me los voy a aprender. Pero imagínense esta escena. El hongo suelta sus hongos, el hongo suelta sus esporas y esas esporas llegan a un gusanito, por ejemplo. No me acuerdo qué especie de hongo es esta, pero llega un gusanito y el gusanito se vuelve el hospedador de estas esporas. Controla al gusanito, se le mete en la cabeza al gusanito, la controla y al momento de controlarla, se hace del gusano, la mata y el gusano muere justamente por el hongo que tiene ya invadido de hongos. Muere el hongo, muere el gusano y del gusano se aprovecha el hongo, las esporas, y se aprovechan para nutrirse de él y crecer un nuevo hongo. ¿Sí? Pero fíjense cómo funciona, bueno, en este caso, este tipo de hongos, ¿no? No todos los hongos son así, no todos los hongos se reproducen de la misma manera, pero este hongo en especial, por un lado, está de manera independiente como hongo, como en la foto, y por el otro lado, cuando se va como espora y llega a un hospedador, y del hospedador se aprovecha de él, muere el hospedador y se aprovecha de sus nutrientes para crecer, estamos viendo otro tipo de relación. Es más o menos lo que pasa con los clíticos, ¿sí? Un clítico puede funcionar de manera independiente y también puede funcionar de manera dependiente. Se le puede pegar a otra palabra, ¿sí? Y al momento de pegársele a otra palabra, ya no funciona de manera independiente, sino que funciona de otra forma. Ajá. Toma ciertas características totalmente diferentes, ¿sí? Y vamos a ver justamente toda una clase, lo vamos a dedicar justamente a los clíticos, ¿sí? No se preocupen si ahorita no me entendieron. Pero veamos justamente esta oración que tenemos arriba y abajo, en la A y la B. Le quiero llamar por teléfono a mi madre y quiero llamarle por teléfono a mi madre. Pregunta para ustedes. ¿Ambas las entienden? ¿Ambas creen ustedes que sean funcionales? ¿Que no tienen que moverle absolutamente nada? ¿Que ambas son, por así decirlo, correctas? ¿Las entienden? Sí, ¿verdad? Sí. Las entienden, están perfectas las dos oraciones. Le quiero llamar y quiero llamarle. ¿Pero qué diferencia hay? Que como la preposición le va primero y ya luego al final. Exactamente. Y cuando va al primero, ¿qué pasa? ¿Está separada o junta? Está junta. Separada cuando está antes, ¿verdad? Del verbo. Y está junta cuando Sí. está después. Quiero llamarle y le quiero llamar. Eso es un clítico, chicos. ¿Sí? Eso es un clítico. Y pasa en todas las lenguas, o en casi, pues yo esperaría que en todas las lenguas pasa esto. Ajá. Tenemos un clítico que puede funcionar de una forma cuando está separada y puede funcionar de otra forma cuando está pegada a otra palabra. Ajá. Imagínense como el hongo. El hongo cuando está separadito, cuando vive solito ahí,
y cuando se la diera a un gusanito. Ajá. ¿Dudas acá? ¿Preguntas? ¿Todo en orden? Vamos con la siguiente, entonces. Vamos a ver entonces la definición de lo que es morfema. A ver, Livier. Livier. ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy. Ah, perfecto. A ver, Livier. ¿Sí te llamas Livier? Sí, es mi nombre. Ah, bueno, que no estuviste en la clase pasada, ¿verdad? No, es apenas el día de hoy me integro. Ah, perfecto. Bueno, a ver, Livier. Nosotros tenemos aquí una foto. ¿Qué son esas cosas tan bonitas que vemos ahí? Ah, pues son unos gatitos, son 3 gatitos. Ah, perfecto. Y si, por ejemplo, fueran hembras. Fueran 3 gatitas. Muy bien. Imagínate que no son chiquitos, no son bebés. Imagínate que son ya adultos. ¿Cómo los definirías ahora? Son 3 gatas. Muy bien. ¿Y si fueran machos? Son 3 gatos. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Ven todas estas palabras? Gato, gata, gatos, gatas, gatito, gatita, gatitos, gatitas. Todas se refieren pues casi a lo mismo. A a un animal cuadrúpedo con aspecto curiosito, felino, que hace miau, ¿verdad? Sí. Muy bien. Tenemos estas palabras. Gato, gata, bueno. A esto le vamos a llamar paradigma, ¿sí? Ajá. Y es justamente una metodología que se usa mucho en morfología para justamente identificar morfemas, ¿sí? Ahorita les digo que es morfema. Pero vean justamente esto, gato, gata, gatos, gatas, ¿en qué se parecen estas palabras? Inician igual. La raíz. Exactamente, inician igual. Ah, por alguien dijo por ahí raíz, muy bien. ¿Cuál sería la raíz? Gat. Gat, ¿verdad? Muy bien. Esa es la raíz, gat, con la T al final, gat. Y esta raíz justamente la vamos a tener. Y pues bueno, y pues podemos jugar con esas palabras. Podemos pasarnos horas o minutos jugando con las palabras y ver, pues no sé, si yo le pongo esto, a ver si le quito esto, a ver si le cambio aquí, a ver qué significa, o a ver si le pongo acá, pues a ver qué significa, ¿no? Fíjense bien cómo, por ejemplo, tenemos aquí la palabra gatitas o gatitos. Ajá. Vamos justamente a comparar estas palabras. Si nosotros comparamos estas palabras, vamos a ver que tenemos ciertas regularidades, ¿sí? Por ejemplo, de gato a gatos se diferencian en una cosa. ¿En qué? En el plural. En el plural. Perfecto. Lo mismo pasaría con gata y gatas, ¿verdad? Y lo mismo pasaría también con gatitos y gatitas, ¿verdad? Ya tenemos ahí. También justamente vemos ese género, que en este caso pues sí coincide con el sexo, ¿no? Con el sexo del animal. Pero el género, justamente el género gramatical, lo que tenemos es masculino y femenino. Ajá. El género masculino, ajá, de gato o gata y gatos y gatas. Y también tenemos otra pequeña partecita que nos está indicando que algo es chiquito, ¿verdad? El it. Entonces, bueno, esta pequeña división, lo que estamos viendo aquí, estas divisiones, les vamos a llamar morfemas.
¿Por qué? Porque son unidades mínimas. Se pueden aislar, las podemos dividir, las podemos sacar de una palabra y esas unidades chiquitas significan algo, ¿sí? Significan algo. ¿Qué significa gat? Se los dije hace ratito. ¿Qué Es significa? la raíz. Es la raíz, pero ¿qué significa gat? A ver, te ayudo. Es un animalito. Síguele. Cuadrúpedo. Perfecto. ¿Qué más? Es felino, ¿verdad? Es un animalito cuadrúpedo, felino, que hace miau. Ajá, ese es gato. ¿Qué significado le dan a ustedes el it? ¿Eso como en inglés? No. Algo que es pequeño. Algo que es Diminutivo. pequeño. Perfecto. Mínimo. Perfecto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, fíjense aquí, gatito, gatita, gatitos, gatitas. Nos estamos refiriendo a un gato chiquito. ¿Y se dan cuenta que aquí no aparece? Entonces, ese it que nosotros estamos haciendo ahí no es el it del inglés, no, para nada. Eso es justamente el morfema de diminutivo en español. Diminutivo. ¿Qué estamos viendo con la A? ¿Qué es el significado de A? Maestro, ¿puede repetir lo que es it? It diminutivo. Chiquito. Algo que es pequeño. ¿Y qué significado le dan ustedes a la A? Femenino. Femenino. ¿Qué significado le dan ustedes a la O? Masculino. ¿Y qué significado le dan ustedes a la S? Plural. Está pluralizando. Exactamente, que son muchos. Ajá. Lejos del término lingüístico que es plural, que son muchos, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo algunas lenguas funcionan como un pequeño tren? O sea, tenemos gat, it, a, s. Ajá, incluso lo podemos poner aquí en el trenecito. Gat, it, a y la s al final, ¿verdad? Estos son morfemas, ¿sí? Y estos morfemas son aislables, los podemos quitar, y significan algo, ¿sí? Pueden tener un significado léxico o un significado gramatical, ¿sale? ¿Dudas o preguntas? El morfema es la parte que no cambia. ¿A qué te refieres con que no cambia? Es que yo me acuerdo en el semestre pasado que morfema... audio me oyen o no me oyen? Morfema era la parte que no cambiaba y lexema... Bueno, adelante, perdón. No sé quién estaba hablando ahorita. Era Mariana. A ver, ¿quién se les está? A ver, Adriana, ¿me escuchas por ahí? Ya le cerré el micrófono. Dale, a ver, no me acuerdo quién estaba. Mariana. Mariana, a ver, adelante, Mariana. ¿Que el semestre pasado? El semestre pasado me acuerdo que decían que lexema y como algo que iban a estar juntos, pero morfema era la parte de la palabra que no cambiaba, si mal no estoy, y lexema es aquella que sí cambia. Por ejemplo, aquí el morfema sería gat y el lexema sería la O, la A, la S. Sí y no. Lexema, luego lo vamos a ver. Lexema no necesariamente es eso, ¿eh? Lexema generalmente... ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, lo vamos a ver en su momento, ¿sí? Lexema es otra cosa. Ajá.
De hecho, lexema refiere más que nada pues, a un morfema con un significado léxico. Ajá. Y aquí lo que estamos viendo justamente es, justamente en este caso, para el español y en estos ejemplos, eso que no cambiaba, que era gat, es la raíz, pero ojo, atención, no siempre va a ser así. No siempre va a ser así y no siempre van a ser lo mismo en todas las lenguas, ¿sale? Ahorita lo vamos a ver con unos ejemplos muy bonitos, ¿sale? No siempre va a ser así. Ajá. Entonces, ojo, cuidado. Si les dijeron alguna otra cosa, creo que se los dijeron un poco mal, deséchenlo y vamos de nuevo, ¿sale? Ahora, tenemos dos tipos de morfemas. Uno le vamos a llamar raíz, otro le vamos a llamar afijo, ¿sí? La raíz es justamente, bueno, a ver si tengo por aquí una diapositiva. Ah, aquí está la raíz, perfecto. A ver, ¿qué es una raíz? La raíz justamente contiene una información central de la palabra, ¿sí? Eso es lo que estamos hablando. Si yo digo gatitas, gatitos, gato, gata, estamos hablando de ese animal cuadrúpedo que tiene una cola larga, que es felino y que hace miau. Ajá. Esa es la información central de esa palabra, ¿sí? Van a tener generalmente una carga léxica. Ustedes ya lo vieron que era una carga léxica. Si lo puedo tocar, si lo puedo sentir, si lo puedo masticar, si lo puedo chupar, le puedo pasar la lengua o lo puedo sentir, eso estamos hablando justamente de una carga léxica. Si no, entonces es una carga gramatical, ¿sale? Lo vamos a ver no una vez, sino muchísimas veces en todo el semestre. Si no entendieron, no se preocupen, lo vamos a ver en todo el semestre, ¿sale? Ahora, Profesor. lo que nos interesa ahorita es que la raíz va a tener generalmente una carga léxica, ¿sí? Generalmente van a ser nominales o verbales, generalmente, no siempre, pero generalmente van a ser nominales o verbos. Nominales les vamos a llamar a los sustantivos. Así es que, bueno, a partir de ahora, chicos, si quítense de la cabeza un poco el término sustantivo porque no lo vamos a usar, vamos a utilizar nominales, ¿sale? Sustantivos no, nominales sí, ¿sale? Ahora, podemos tener una raíz verbal que hacen referencia a acciones, por ejemplo, comer, caminar, cantar, reír. Ajá. Esto que nosotros estamos viendo aquí con ay Dios, cant, esos son las raíces, ay Dios. Bueno, esas son las raíces, ajá, esas son las raíces verbales. Y las raíces nominales hacen referencia a entidades de la vida real o irreal. Por ejemplo, un verbero quejo. No existe la palabra verbero quejo, pero pues yo me la acabo de inventar. Ajá. Y verbero quejo para mí son unos, no sé, seres chiquitos como si fueran duendes que son traviesos. Eso para mí es un verbero quejo y yo me la acabo de inventar. Ajá. Y pues bueno, ese verbero quejo pues es justamente una raíz también nominal. Ajá. Hace referencia a una entidad de la vida real. Como por ejemplo lo sería también los pájaros, los animales, las cajas, las mesas, las sillas, las casas, y puede ser también algo intangible, como por ejemplo la paz, el amor, la soledad. Ajá. Hasta acá, chicos, ¿dudas, preguntas? Maestra, yo no entendí la raíz nominal, pero me podía dar un ejemplo, pero de alguna palabra real. Sí, está bien. Por ejemplo, gato, la de gato. Otra, como perro. Mesa, por ejemplo. O por ejemplo, sol, o gas, o no sé, puerta. Ajá, o puedo decir, por ejemplo,
Cotorro, ajá. Ay Dios, ya se volvió muy chiquito. Ajá, bueno. Vamos a borrar estas, a ver si, ándale. Ahí está. Ajá. Cotorro, por ejemplo. Y ojo, estoy haciendo las divisiones cuando sean importantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo tener gato o gata, puedo tener perro o perra, puedo tener cotorro o cotorra, pero no puedo tener, por ejemplo, puerto o puerta. Bueno, puerto es mal ejemplo, ¿por qué? Porque sí hay puerto, pero no significa que la entrada de una casa o la entrada de una habitación sea hombre, ¿verdad? O sea, no existe el puerto. O no puedo decir, por ejemplo, meso, que como si fuera chiste de, no sé, chiste del Chavo del Ocho, pues, ¿qué no el meso es la esposa de la mesa? Pues no, ¿verdad? Entonces, pues bueno, hago las divisiones cuando sean precisas, cuando sean pertinentes, cuando no. Ujú. Por eso pongo aquí cotor, porque tenemos cotorro o cotorra, ¿sale? ¿Dudas, preguntas? ¿Sí quedó claro con la raíz nominal? Profesor. Maestro, entonces, para ver si entiendo, la raíz verbal solamente se refiere a verbos, solamente verbos. Y la raíz nominal son todas las demás palabras, como por así decirlo. Muy bien, bueno, preguntas. Por ejemplo, correr, caminar, por ejemplo, son verbos, ¿verdad? Pero vamos a ver justamente las raíces. ¿Cuáles son las raíces? Cor, de correr, y camin, de caminar. ¿Por qué? Porque en las escuelas nos enseñan que, por ejemplo, estas terminaciones de ar, o ir son los infinitivos. Ajá, y quitándole los infinitivos tenemos la raíz. ¿Sale? No en todos los casos, pero en la gran mayoría funciona. Por ejemplo, camin, de caminar. Correr, bueno, cor, de correr. ¿Sale? Ahora, los nominales son los sustantivos. Si les hace mucho ruido lo nominal, cámbiale aquí un momentito por sustantivo, ¿sí? Los sustantivos justamente son aquellas entidades que están en el mundo real o irreal, ajá. Y esas entidades pueden ser tangibles o intangibles, ¿sí? Lo vimos en la primaria. Es decir, sol es intangible, no lo podemos tocar, aunque es visible, ajá, pero por ejemplo, gato es totalmente tangible, lo podemos tocar, y por ejemplo, algo como el amor no se puede tocar, ajá, es una sensación, ajá, pero existe, es una entidad de la vida real o irreal, ¿sale? ¿Te quedó un poquito más claro? Sí, maestro, gracias. Vale. No lo vamos a llamar en esta materia sustantivo, sino como nominal, ¿sale? Adelante, no me acuerdo quién más quería hablar. Profesor, yo, Emilio. A ver, Emilio. En la raíz, ahí donde usted dice, contienen la información central de la palabra, generalmente tiene una carga léxica. Esta carga léxica también la podemos definir como campo semántico o no, o eso ya lo manejamos aparte. Bueno, el campo semántico justamente es lo van a ver justamente en semántica ustedes, ¿sí? Y nosotros podemos tener un campo semántico, por ejemplo, de la casa. ¿Qué cosas tenemos en la casa? Ah, pues puerta, ventana, piso, azotea, chimenea, cocina, bla, bla, bla. El campo semántico de la familia, ah, pues el papá, la mamá, el hijo, la hija, eso está muy enfocado a la semántica, ¿sí? Con carga léxica me refiero justamente a lo que vimos, diapositivas hacia atrás, ajá. Estas palabras de clase mayor, ajá, que son los sustantivos, adjetivos, adverbios y verbos, ¿sí? A eso me refiero con categorías o cargas léxicas. Muy bien, profesor, gracias. Vale. ¿Alguien más? ¿Todo en orden? ¿Los demás, chicos? Bueno, está bien. Ahora, ¿qué es una base? Ajá. Nosotros tenemos, por ejemplo, una palabra, como lo es nación,
Si nosotros nos vamos a un diccionario etimológico, pues vamos a ver que, por ejemplo, nación se divide en dos, la na y sion. Ajá. Na significa nacer. Ajá. Y el sion, pues es más que nada el acto de nacer en algún lugar. Por eso es nación. Ajá. Bien, entonces, de la palabra nación, nosotros tenemos una raíz. ¿Qué raíz tiene la palabra nación? Na, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo. Bien, ven. La palabra nación, nosotros le podemos justamente identificar la raíz, que es na, de nacer. Ajá. Y tenemos también un afijo. El afijo también, ese es otro tipo de morfema. ¿Sí? Entonces tenemos dos tipos de morfemas. Uno puede ser la raíz y el otro los afijos, que los vamos a ver ahorita, ¿sale? Entonces, identificamos primero la raíz, na. Hasta ahí todo bien. Pero dice base. ¿Qué es una base? Son dos o más morfemas a los que se le añade un morfema en cuestión, ¿sale? Tenemos la palabra nacional, ¿sí? Bueno, si queremos decir nacional, tenemos que agregarle el afijo al a la palabra nación, ¿verdad? ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Sí, profesor. Dale. Ustedes síganme. ¿Cuál es la raíz de nacional? Nación. No. ¿Cómo lo marca ahí? Na. ¿Sí? Na. Sigue siendo na. A ver, exactamente. A ver, fíjense bien aquí. Gato, gata, gatos, gatas, gatito, gatita, gatitos, gatitas. A pesar de que le puse varios morfemas, sigue siendo la misma raíz, ¿verdad? En todas es gat, 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 gat. Y no va a cambiar. Aquí, la palabra nacional tiene una raíz, que es na, de nacer. Pero fíjense bien cómo puse en color nación. ¿Por qué? Porque eso es una base. Es decir, la base es la palabra de arriba de la que se está agarrando. Exactamente. No. Sí, exactamente. No es una palabra, pero serían más que nada dos o más morfemas de las que se está agarrando, como en tus términos, de la que se agarra, de la que se apoya, de la que descansa, de la que quiere pegarse. Ahí juntito podemos ahí poner nación. Perdón, la palabra, el morfema al, ¿sale? Y eso es una base, nación. Siguiente. Si nosotros queremos decir nacionalizar, tenemos que agregarle el morfema izar a la base. ¿Cuál es la base? Nacional, la que está Nacional. arriba. La B. Exactamente. ¿Por qué? Porque nacional son dos o más morfemas de donde se están apoyando, ¿verdad? Donde está descansando, donde se está agarrando izar. ¿Pero cuál es la raíz? Na. Na, perfecto. Vamos con la siguiente. Si yo quiero decir ahora nacionalización, tengo que agregarle el morfema ción a una base. ¿Cuál es esa base? Nacionaliza. Exactamente, nacionaliza ahí. Ahí se va a apoyar. Y todo eso es mi base. ¿Pero cuál sigue siendo la raíz? Na. Muy bien. Excelente. Vamos con la siguiente. Si yo quiero decir ahora nacionalizaciones, tengo que agarrar el morfema es y se lo tengo que apoyar o se lo tengo que pegar a una base. ¿Cuál es mi base? Nacionalización. Exactamente, nacionalización. ¿Y cuál sigue siendo mi raíz? Na. Perfecto. Ahora si yo quiero decir desnacionalizaciones, ajá,
Tengo que agarrar el morfema des y adherírselo justamente o a fijarlo a una base. ¿Cuál es mi base? Nacionalizaciones. Perfecto. ¿Y cuál sigue siendo mi raíz? Naciendo. Exactamente. Si yo digo desnacionalizaciones ahora, ¿cuál es mi raíz? Exactamente. ¿Se dan cuenta cómo no cambia en estos la raíz? Y más o menos yo creo que por ahí va tu pregunta, no me acuerdo quién eras, pero era una chica, pero no siempre va a ser así. Fíjense bien, ¿eh? No siempre. Ser. Yo les dije hace ratito, a ver, tenemos que quitarle el infinitivo. Ar, er, oír. ¿Por qué? Porque todos los verbos terminan en ar, o er, oír. En este caso, pues mi raíz sería la S, ¿verdad? Hasta aquí todo bien. Pero vamos a conjugar ese verbo. Ajá. Soy. Eres. Fuiste. Será. Y le vamos a poner otra. Era. Ajá. Sigue siendo el mismo verbo de ser, pero se dan cuenta que aquí ya cambió la raíz. Entonces, ¿cuál es la raíz? Pues aquí estamos ante un problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos decir que es la S, no podemos decir que es la E, o la F, o fuiste, o eres, ajá, o er. Aquí estamos ante un problema. Yo creo que esa más bien era tu pregunta. No siempre la raíz va a ser igual en todas las palabras, ¿sí? A esto se le va a llamar supletismo, ¿sí? Cuando una raíz cambia de forma, se le va a llamar supletismo. Y es lo mismo que pasa con el verbo ser. Soy, eres, fuiste, pues ahí ya tenemos como 3 raíces diferentes y no se parecen en absolutamente nada, ¿sí? A eso se le llama supletismo. La raíz cambia de forma. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? Maestro, ¿cómo dijo la palabra? ¿Se le llama supletismo? ¿Cómo? Supletismo, exactamente. Supletismo. Supletismo. Se los voy a escribir. Supletismo. Ajá. Muy bien, gracias. Es que no lo entendí. Muy bien. Supletismo. Ay, perdón. Supletismo. Ay, Dios. ¿Cómo lo hago el igual aquí? No. Aquí está, ya. Con el supletismo justamente vamos a cambiar la raíz, perdón, la forma de la raíz. Afortunadamente para el purépecha, esto no existe en purépecha. ¿Sí? Esto no existe en purépecha, afortunadamente. ¿Sí? En español sí lo tenemos. En otras lenguas, como el otomí, lo tienen, y mucho. Pero para el español, perdón, para el purépecha, esto no tenemos un ejemplo de. No hay, no, así no se comporta la lengua. Entonces, bueno, ¿entienden ya todos lo que sería una base y lo que sería una raíz? Y se los dije también al otro grupo. No importa que una palabra tenga 27 afijos, no importa. La raíz se va a conservar, ¿sí? Esto es un afijo, sion, al es un afijo, izar es un afijo, sion es un afijo, es un afijo, des es un afijo, ¿sí? Entonces tenemos como morfemas 2 tipos, raíz y afijo. Vamos con los afijos. Hasta aquí, ¿alguna duda antes de entrar a los afijos? No, profe. Dale. No, maestro. Perfecto. Vamos con los afijos. ¿Sí? Yo sí, la base es como el escaloncito que mostraba hace rato.
del que se va sosteniendo. Por ejemplo, na era la base, pero también es la raíz. Por ejemplo. Así es. Sí. A ver, por ejemplo, la palabra gases. Ajá. La palabra gases, tenemos aquí una raíz y y un morfema que nos va a indicar plural. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Ahora, si yo les digo el morfema de plural en español se adhiere o se afija a una raíz, ¿se cumple esta definición con esto? Sí. Sí, ¿verdad? Excelente. Sí. Pero fíjense esta otra palabra. Gatos. ¿Qué dijimos que era gat? La raíz. La raíz. Ajá, el animal cuadrúpedo, esa es la raíz. ¿La O qué significa? El Género masculino. Género masculino. ¿Y la S? El plural. Plural. A ver, chicos, ¿se cumple esto o no se cumple? Sí, sí se cumple. ¿Seguros? No, sí, no. ¿Por qué no? Porque antes de la raíz está la O. Exactamente. ¿Y la O qué es? Otro afijo, ¿verdad? Igual que la S. Entonces, esto no se cumple. ¿Quién lo quiere modificar? ¿Dónde se adhiere el plural en español? En el afijo. ¿Segura? Se afija una base, ¿sí? Esto es la raíz, pero esto es mi base. ¿Sí? De ahí me voy a agarrar. De ahí se agarra la S, de ahí se agarra el plural para adherirse. Se afija a una base en español. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Ya los mareé. ¿Nos puede dar otro ejemplo, maestro? Porque creo que ya me confundí. Hola, hola, Juan Manuel. Hola, hola a todos. Chicos, esta parte es una parte muy importante para entender cómo se estructura una lengua como el purépecha. Pregunten todo lo que quieran para disipar sus dudas, porque raíz y base van a estar jugando durante todo el curso de morfología del purépecha. Gracias, Juan Manuel. Hasta luego. Bueno, hasta luego, no. Sí, gracias. Por ejemplo, otra. Casa y casas, ¿sí? Ahí sí se cumple. No podemos decir que la A es de género femenino porque si no también tendríamos que decir caso y no existe caso, ¿verdad? Como chiste del Chavo del Ocho, pues el caso es el esposo de la casa, no. Existe casa y esto es mi raíz. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. Muy bien. Sí. Se cumple lo que estamos viendo aquí. El morfema de plural en español se afija a una base. Pues sí, se cumple. Esta es mi base y es mi raíz. ¿Una base puede ser una raíz? Sí. Es más, le vamos a cambiar aquí porque de hecho estaba justamente, estaba interiorizando y no son solamente dos o más. Es una o más. Ajá. Una o más morfemas a los que se le añade un morfema en cuestión. Ajá. En este caso, pues sí. ¿Por qué? Porque casa es una raíz y al mismo tiempo también es una base. ¿Sale? Pero, por ejemplo... Maestro, entonces se le puede decir base o raíz. ¿Alguna de las dos es correcta? Sí, pero en ciertos casos. ¿Sí? Por ejemplo, en este de perro, vamos a la de perro ahora. Ajá.
Esto es una raíz. Ajá. Y puede ser base para el morfema de O. Pero si yo quiero decir perros, ¿cuál es mi raíz? Perro. Per. Es mi raíz, per. Y mi base es perro. ¿Sí? ¿Por qué perro? ¿Por qué? Porque la S justamente se está adhiriendo a un lugar. Ay, Dios. Se está adhiriendo a un lugar. ¿Cómo lo hago aquí en esta computadora? Ay, Dios. Changos, bueno, ya aprenderé. Es que esta computadora no es mía. Bueno, ya. Así para que me entiendan. Ay, Dios. Qué fea computadora. Ahí está. Ajá, es que yo quería con la corchete. Bien. Entonces, justamente la raíz es per, nunca va a cambiar. Perrito, perrita, perritos, perritas, perro, perra, perros, perras, ¿verdad? Identificamos muy bien la raíz. Pero la base justamente es lo que nos va a dar un poco de problemas. Si nos referimos a la O, la base va a ser per. Si nos referimos a la S, la base va a ser esto. Perro. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas hasta acá? Entonces, si yo digo, el morfema de plural en español se afija a una base, ¿es correcto o incorrecto? Incorrecto. Es correcto. 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 ¿Qué sería incorrecto? Eso sería incorrecto. Se afija una raíz porque no es cierto. El plural no se afija, el plural no se afija a una raíz, porque en todo caso, pues diríamos esto, ¿verdad? Para que se afije a una raíz tendría que decir esto y eso no existe en español. Se afija a una base. ¿Sale? Entonces lo correcto aquí es, por ejemplo, decir que se afija a una base. Véanlo justamente con esta denación. ¿Dónde pusimos el morfema de es antes de la base nacionalizaciones? ¿Dónde pusimos el morfema de sion? Lo pusimos en la base que es nacionalizar. ¿Sí? ¿Dónde pusimos el morfema de es? Lo pusimos en la base de nacionalización. ¿Preguntas, dudas? ¿Quedó claro? Sí, bueno, a mí sí me quedó un poco más claro. ¿Sale? ¿Los demás? Maestro, ¿los afijos siempre van después o pueden ir antes? Ah, pues allá vamos. Antes de entrar ahí, ¿dudas, preguntas antes de entrar a los afijos? Maestro, entonces, los que son base, no tienen que ver de diferente sexo, o como es lo que yo estoy viendo, ya sea perro, perras, lo que sea. Lo que no Ajá. entiendo. Sí, vamos a encontrar que los afijos o los diferentes afijos no siempre van a ser, no van a determinar género gramatical. Pueden justamente también ser otra cosa, pueden ser número, por ejemplo, singular o plural. ¿Sí? Antes sí. Ahora que digo singular o plural, a ver. Otra definición aquí. ¿Qué diferencia hay entre perro y perros? La cantidad. La cantidad. Uno y muchos. ¿Cómo estoy seguro que estoy diciendo perros? ¿Qué es lo que hace perros que sea perros? La terminación S. Exactamente. ¿Hay algo que me diga que perro es singular?
Sí. No, porque... A ver, el que me dijo no, ¿por qué? Porque ella maestra, porque no tiene la S para definir de singular y plural. Ahí nada más está marcando uno. Perro es uno solamente. No se Perfecto, puede- Nayeli. Y el que me dijo sí, Dice perro. ajá, hola, hola, te me perdiste. Es mi internet, creo. A ver, Porque adelante. también a rato se me corta su voz. No puedes decir también como, por ejemplo, hijo, ven acá y que vengan, por ejemplo, si tienes 3, que vengan todos y le des una. Ah, ya. Bien. Bueno, espero que tú sí me estés escuchando, yo no tanto, pero esto ya es algo un poco más pragmático, ¿sí? Entonces, cuando tú dices, hijo, ven aquí y quieres que, pues, uno solamente te entienda, pues, utilizarías otros recursos pragmáticos, no sé, señalar al hijo que sí es correcto y demás. Pero estamos en morfología. A ver, ¿hay algo en la forma de la palabra que me indique que esto es singular? ¿Sería la O? ¿El número? Ajá, el número, por ejemplo, pero ¿cómo identifico un número singular aquí? Que no tiene la S, que no tiene afijo. Exactamente. A ver, déjenme buscar aquí mi lens. Es que esta computadora no es mía, es de otra. A ver si tiene, sí tiene lens, perfecto. Muy bien. Pues fíjense, chicos, sí lo tiene. Y tiene un morfema, de hecho, morfema de singular. ¿Cómo? A ver, esto es morfema de plural, ¿verdad? ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. Sí. Pues les presento justamente algo que vamos a trabajar todo el semestre. A ver si me sale. Ahí está. Eso, chicos, se le va a llamar morfema cero. Repito, morfema cero. ¿Y qué es un morfema cero? Morfema cero es ausencia de material fonológico, pero con carga morfológica. Eso es morfema cero. Ajá. Ausencia de material fonológico, pero con carga morfológica. ¿A qué me refiero? Pues bueno, esto significa, pues, cuadrúpedo de 4 patas, con cola graciosa, muy juguetón, que hace guau, ¿verdad? Esto, pues, género masculino, quizás es un perro macho, ajá. Y esto, a pesar de que nosotros no lo pronunciamos, no está a simple vista, no significa que no haya nada ahí. Todo lo contrario, hay algo. Y ese algo lo podemos ver desde la parte morfológica. Y ese algo es más que nada una ausencia de material fonológico. Es decir, no lo vemos, no lo escuchamos, pero sabemos que existe. ¿Por qué? Porque esto, ¿qué me está indicando? Ausencia. Ausencia de, o sea, singular. Ajá. Ese es morfema de singular. ¿Sale? Entonces, Sería como una unidad básica o mínima para poder determinar una cosa. más o menos. Ajá. Al final estamos viendo con cosas básicas y mínimas. Por eso se le llama morfema, ¿sí? Y eso básico o mínimo, justamente ese es el morfema, pero esta característica de este morfema, en especial este morfema, pues no se escucha, no lo vemos cuando lo escribimos, pero está. Está y sabemos que está. ¿Por qué? Porque si decimos perros, le agregamos la S.
¿sí? Entonces, si yo digo perro, no hay nada ahí. Y esa ausencia no significa que no haya nada ahí. Todo lo contrario, hay algo. No lo vemos, no lo escuchamos, pero si lo analizamos, vamos a saber que eso es morfema cero, o sea, eso es singular. En este caso, en esta palabra, ¿sí? La vamos a utilizar mucho en todo el semestre y va a significar lo que ustedes quieran. Puede significar muchas otras cosas. En este caso, para esta palabra, significa singular. Esa es la función del morfema cero. Ausencia de material fonológico. Es decir, no lo escuchamos, no lo vemos, pero sabemos que hay algo. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sáquense sus dudas. Ustedes son un poquito más participativos que el otro grupo. El otro grupo sí no me funcionó. Estaban muy callados todos. Ustedes aprovechen. ¿Entendimos qué es el morfema cero? Sí. Profesor, yo lo manejaba así como una unidad básica, porque obviamente, por ejemplo, si decimos perro, usted, por ejemplo, piensa en un perro bonito, cálido, con ciertas características un tanto apacibles, y yo puedo identificar al momento de escuchar, por ejemplo, perro, todos inmediatamente van a hacer una alusión a un cuadrúpedo con ciertas características, pero también van a tener características hay características esenciales, pero también características accidentales, ¿no? Por eso yo lo marcaba como que este que usted decía, el morfema cero, es como la unidad básica, o sea, de perro, cada quien trae una idea de perros distintos, todos tienen perros completamente distintos, ¿no? Pero sí, ese era nada más como no, por ahí no va. Por ahí no va. Cuando yo digo, pues, que perro, que animal, cuadrúpedo, de todo bonito, que hace guau, pues estoy diciendo justamente características justamente muy generales, ¿no? De cualquier perro. Puedo decir también agresivo y demás, depende de la... Es que justamente esas definiciones son muy semánticas, ¿sí? Lo van a ver en semántica, ¿sí? Pero no. Cuando yo digo morfema cero, nos estamos indicando justamente al significado que tiene ese morfema en esa posición, ¿sí? Por ahí te me fuiste por ahí o por otro lado, pero esperaría que tú lo vieras justamente así. Es específicamente para la palabra, ¿verdad? Determinante en la palabra. Ajá. Okay. Pero justamente este morfema cero nos está indicando un significado en esa posición. Es decir, tenemos en una primera posición la raíz, en una segunda posición la O, que nos indica género, y una tercera posición que nos indica número, ¿sí? Número plural y número singular, ¿sí? En otras lenguas, por ejemplo, lo vamos a ver en su momento, pero el purépecha, por ejemplo, tiene un morfema para pasado, que es la P, y un morfema que es para presente, que es morfema cero. ¿Por qué? Porque no hay nada ahí. ¿Y cómo sabemos que es presente? ¿Por qué? Porque pues no está el pasado. ¿Cómo sabemos que esto es singular? ¿Por qué? Porque no está la S. Pero también porque hay un morfema cero ahí. Esa ausencia nos está indicando algo. ¿Sale? A ver. Le voy a pasar justamente a la fijo. ¿Por qué? Porque me interesa mucho la fijo. Entonces, vimos que, por ejemplo, los tipos de morfema pueden ser dos. Raíz, en este caso, por ejemplo, con gat, y los afijos, que son esas partecitas, esas unidades mínimas también que tienen un significado. Yo les dije, bueno, la O significa algo, la A significa algo, la S significa algo, el IT significa algo. Vamos a ver los afijos. Los afijos, chicos, son morfemas con cargas de significado menor. Le añadimos una información a mi raíz. ¿Sale?
Alguien me preguntó hace ratito, ¿dónde los coloco? ¿Lo puedo colocar antes o después? Pues va a depender de la lengua. Hay lenguas como en el español que lo tienen antes y después. Hay lenguas que solamente los tienen antes. Y hay lenguas, como el caso del purépecha, que solamente los vamos a poner después de la raíz. ¿Sale? Esto le vamos a llamar prefijo. Y fíjense bien en la imagen. Tenemos la raíz, que sería la cabecita del ferrocarril, y un vagón que está antes del ferrocarril. Esto le vamos a llamar prefijo. Como por ejemplo el Popoluca de la Sierra. Ancoya, Ancoya, Ancoya. Ese an significa un posesivo, es un posesivo y significa mi conejo, mi conejo, mi conejo. Ancoya, Ancoya. ¿Sale? Vamos con otra. Si lo ponemos después, le vamos a llamar sufijo. Y fíjense bien en la imagen. Tenemos un ferrocarril y un vagoncito después. Sufijo. Por ejemplo, en el Totonaco de Misantla. Es un ejemplo. Es cataspuni. Cataspun. 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 Ajá. Que significa el pájaro. Que es un sujeto. Pájaro. Y si le agregamos el caso nominativo, ajá, se lo ponemos después, en ese caso. Ajá. En este caso, la raíz tiene una carga léxica y el afijo tiene una carga gramatical. Lo mismo aquí. La raíz tiene una carga léxica y el afijo tiene una carga gramatical. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Prefijo y sufijo? Maestro, ¿lo puede dar un ejemplo en español? Ajá. Por ejemplo, sufijo, perro. Prefijo, monetizar, desmonetizar. Entonces, por ejemplo, ahí donde puso ahorita la de perro, de entonces Ajá. vendría siendo la raíz. ¿Es igual? Ajá. ¿Sufijo es igual a raíz? No. Oh, a ver, ya me confundiste. Perdón, creo que no te puse mucha atención. La raíz es per y sufijo o. Y maestro, por ejemplo, un ejemplo con afijo. Esos son afijos. Sí, es que los afijos se dividen en varias formas dependiendo de dónde lo coloques. Si el afijo lo colocas antes, se le llama prefijo. Si el afijo lo colocas después, se llama sufijo. ¿Hasta aquí todo bien? No, maestro, a mí no me queda claro. Más dicho, maestro, un ejemplo donde nos dé un sufijo y afijos, o sea, en una palabra. A ver, sufijo. Por ejemplo, per o. Ajá. Esta es nuestra raíz y este sería nuestro sufijo. Juan Manuel. ¿Sí? Creo que sería más fácil diciéndoles que los afijos son generales. O sea, se llaman afijos todos estos elementos. Y se llaman prefijos cuando van antes de. Pues es lo que les dije. Se llaman sufijos cuando van después de. Pero todos son afijos. No, la cosa es justamente como quieren ejemplos. Por ejemplo, Por ejemplo, compuesto. Compuesto y el sufijo sería descompuesto, ¿no? Exactamente, ese sería un prefijo, des. O anti, por ejemplo, antimateria. Ajá. La raíz y el prefijo. ¿Sale? Y aquí perro o, por ejemplo, gato. Ahí está. ¿Sale? Es como también
la pastilla antigripal y la gripal, algo así. Ajá, ¿y qué es lo que tenemos con antigripal? Antigripal, ¿sí? La raíz es grip. Tenemos un prefijo y tenemos un sufijo. Ahí está. ¿Sale? Ese mero, Juan Manuel. Sí, maestro, ahora sí ya lo entendí. Sale. ¿Alguien más? A ver, Porque- maestro, entonces, prefijo es antes de la palabra base y sufijo es después de la palabra base. Exactamente. ¿Sí? Así es. Ah, Y muy de la bien. raíz. Ajá. Bien. Gracias. Esto es bastante normal, ¿eh? Esto es 0. O sea, es nivel 0 de dificultad. ¿Por qué? Porque vamos a algo un poco más complejo. Vamos, por ejemplo, a los infijos. ¿Qué es un infijo? Un infijo es un afijo que está dentro de la raíz. Y esto no lo tenemos en español. Están en algunas lenguas, por ejemplo, el chontal de Oaxaca. ¿Sí? Cuepo. Ajá, a ver. Ahí está. Cuepo, ajá. Esa es mi raíz, que significa lagartijas. Perdón, lagartija. Pero si yo quiero decir lagartijas, tengo que ponerla aquí, dentro de la raíz, como si fuera un cuchillo, cortando la palabra, tengo que ponerle ahí mi afijo. Y ese afijo le vamos a llamar infijo. La está cortando a la mitad, ¿sí? Esto no lo tenemos en español, ¿sí? No lo tenemos en purépecha. ¿Queda claro lo que es un infijo? Sí, profesor. Maestro, sin la L significa lagartija y con la L, ¿qué significa? Lagartijas. ¿No puede haber un ejemplo en español, maestro, también del infijo? ¿Por qué? Porque en español no existe infijos. Pero ese es un ejemplo muy claro, ¿no, Juan Manuel? Sí. Miren, chicos, ahí tienes la palabra lagartija y le metes este infijo en medio a la raíz y ese es el que te está dando el plural. Ajá. Está muy clarito el ejemplo. Como si fuera un cuchillo. Imagínense un cuchillo. Lo corta a la mitad y ahí le pongo el detalle. Por ejemplo, una rosca, ¿no? Una rosca que hace, bueno, si queremos ser muy malvados, cortamos la rosca, le hacemos un hoyito a la rosca y metemos y escondemos ahí el niño Dios, ¿verdad? Es justamente lo que está pasando ahí. ¿Vale? Hasta acá nos quedamos, chicos. ¿Alguna duda de lo que es infijo? No, profe. Ahora, chicos, despreocúpense si van a analizar purépecha de los prefijos y de los infijos. El purépecha solo tiene sufijos, es decir, los afijos del purépecha solo son sufijos. ¿Sale? Pero es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que le vamos a llamar suprafijos que no está en purépecha afortunadamente, pero lo van a encontrar en otras lenguas. ¿Sale? Entonces, eso ya para la otra clase. ¿Dudas, preguntas? ¿Va a quedar algo de tarea, maestro? Por ahora no. Yo les doy instrucciones durante la semana para los links, que no se los envíe, pero se los voy a enviar en esta semana. Les voy a dar instrucciones, nada más. Muy bien.